Reitero el saludo inicial. Es un placer para mí encontrarnos y encontrarlos en esta nueva sesión de metodología de la investigación jurídica. Recuerden que esta semana iniciamos el tratamiento del tema número 3, titulado La investigación jurídica. El día lunes fue posible identificar el objeto de estudio de la investigación jurídica. Hicimos referencia a tres cuestiones fundamentales o a tres objetos que son de interés de la investigación jurídica. Primero, señalábamos que en las comunidades humanas actuales hay un grupo de individuos que se dedica a analizar, observar, describir, criticar, referenciar distintos procesos que están asociados a lo que denominamos derecho, a una práctica humana que se denomina derecho. En una segunda aproximación al objeto de estudio de la ciencia jurídica, hicimos referencia a la cuestión central del derecho, es decir, el derecho como un mecanismo que garantiza la regulación de la vida social. Y en ese sentido, el derecho tiene dos expresiones claras, al menos dos expresiones claras. Primero, el derecho como regulador de la vida social en general y por lo tanto termina por configurar ordenamientos jurídicos que orientan las relaciones humanas de las sociedades jurídica y políticamente organizadas. Y una segunda cuestión central sobre este segundo aspecto o esta segunda aproximación del objeto de la investigación jurídica refiere a la idea de las relaciones particulares, es decir, el derecho que termina por configurar el modo en el cual nos relacionamos en virtud de actos que son jurídicamente relevantes o de actos que son de interés para el derecho. Referíamos en aquella ocasión ejemplos básicos: la compraventa, el matrimonio, la resolución de conflictos a través de los tribunales, las relaciones que se instauran a partir de nuestra propia dinámica social, pero que son de especial interés, pero que son reguladas por el derecho. Entonces, una vez precisado esto en referencia al segundo objeto de estudio o a la segunda aproximación al objeto de estudio de la ciencia jurídica, también nos referíamos, por supuesto, a el destacado papel que juega la dogmática. La dogmática es, y esto parece muy básico, pero es una premisa, es una forma de iniciar el abordaje de la dogmática, es lo que hace el dogmático. Y el dogmático del derecho es un investigador que por supuesto tiene como dogma, que por supuesto tiene como referencia inicial, como fuente central del derecho, lo que establece el ordenamiento jurídico positivo, es decir, el conjunto de leyes vigentes. Y a partir de esa idea del dogma, del ordenamiento jurídico como dogma, como fuente permanente de consulta del dogmático, es que se configura una de las prácticas que al mismo tiempo establece como fundamento, como base, un objeto de investigación del derecho que es precisamente el ordenamiento jurídico vigente, el conjunto de normas que se encuentran establecidas en instrumentos jurídicos y que son por el dogmático permanentemente revisadas, analizadas, criticadas, sistematizadas, organizadas. Y las formas de expresión de la actividad del dogmático, probablemente ustedes ya las conocen sin advertir el propio término de dogmática, porque las encuentran, por ejemplo, en sus manuales de derecho civil, en el manual de introducción al derecho, en el manual de filosofía del derecho, en el manual de derecho político, en el manual de derecho penal, en el manual de la legislación especializada en familia. Son formas en las que se reproduce, ¿sí? Me refiero a los manuales, por ejemplo. Y ese es uno de tantas formas en las que se representa el conocimiento que genera la dogmática. Cuando nosotros nos referimos al dogmático, comprendemos que se trata de un investigador jurídico que se dedica a la comprensión
del ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, esa es su principal fuente de consulta. Obviamente, los dogmáticos no solamente producen manuales. Digamos que el manual es el de uso más frecuente en nuestra etapa formativa como abogados. El manual es el de uso más frecuente. Por ejemplo, yo tengo acá en mis manos el Manual de Derecho Constitucional del profesor Hernán Molina Guaita. ¿Y qué contiene ese Manual de Derecho Constitucional del profesor Hernán Molina Guaita, a quien podemos identificar como un dogmático del derecho constitucional? Bueno, simplemente, o bueno, no tan simple, ¿no? Pero se refiere esencialmente el contenido de su manual a un proceso que es básico en la actividad del dogmático, que se refiere a, bueno, ¿qué contiene la Constitución? Porque estamos hablando de un manual de derecho constitucional. ¿Y cómo determino, a través de mi análisis, de mi interpretación, de la puesta en práctica de mi capacidad argumentativa, cuál es el contenido y alcance de las normas que están previstas en la Constitución? Esto en referencia a los objetos, ¿no? O al objeto central de interés de la investigación jurídica. Insisto, primero nos aproximamos al objeto de la ciencia jurídica señalando que hay un grupo de personas que se dedican o que se preocupan por describir, observar, analizar, criticar una cuestión que denominamos derecho. No entramos en las complejidades de la significación del derecho ni de su ámbito. Una segunda aproximación nos lleva a señalar que efectivamente hay un fenómeno humano recurrente, histórico, asentado, socialmente reconocido, que supone la regulación de la vida social. Y que esta regulación tiene una expresión general cuando nos sometemos todo al mandato de la ley, nos sometemos todos al mandato de la ley, y por lo tanto la ley termina generando un efecto de modelar la vida social. Y también tiene una expresión en lo particular, cuando, producto de las relaciones sociales, y utilizaba el ejemplo de la compraventa, del matrimonio, del divorcio, de resolver conflictos ante un tribunal, de la tenencia o la propiedad, del reconocimiento de estándares mínimos para la vida, eh, que asociamos esencialmente a la idea de derechos fundamentales y libertades, ¿no? Cuando sucede, digamos, esta esfera de acontecimientos sociales, evidentemente ahí encontramos el corazón o el objeto de estudio central de la investigación jurídica, que son los fenómenos humanos que se instauran a partir de la idea de regulación, de la idea de establecer límites a las conductas humanas en función de organizar jurídica y políticamente a la sociedad. Y la tercera cuestión, o la tercera aproximación al objeto de estudio de la investigación jurídica es precisamente el valor que tiene la dogmática jurídica en su proceso de asignación de contenidos y límites al conjunto de normas que están establecidas en los instrumentos jurídicos que denominamos leyes y que en su conjunto conforman el ordenamiento jurídico. Si bien la labor del dogmático no es la única que configura la investigación jurídica, porque como ustedes van a poder advertir en el texto del profesor Vergara Blanco, si hay alguna certeza en la investigación jurídica es que ésta se pone en práctica desde la filosofía, desde la teoría y desde la dogmática. Pero si bien no es la única forma de hacer ciencia jurídica, el dogmático es probablemente eh, quien expresa de manera más presente, más cotidiana, el contenido de la ley. Y utilizaba el ejemplo de los manuales de las distintas áreas o de las distintas ramas del derecho, que por supuesto tiene un importante valor pedagógico y de formación para las nuevas generaciones jurídicas, pero también el dogmático produce, en el sentido de la problematización de los contenidos de las normas jurídicas, nuevas ideas para comprender su contenido y alcance. Y esto no tiene solamente una utilidad de naturaleza formativa, sino que ustedes probablemente ya tienen claro esta idea de las fuentes indirectas del derecho. Y entre esas fuentes indirectas del derecho, entre ese conjunto de elementos sociológicos que sirven como medio para la interpretación del derecho, además, por supuesto, de la costumbre, además, por supuesto, de los fallos de los tribunales, también tiene un especial valor la doctrina. ¿Y la doctrina qué es? Bueno, lo que producen
los investigadores en el foro jurídico, y en la medida que los investigadores producen conocimiento jurídico, este conocimiento jurídico está siendo consultado y utilizado por los operadores formales del derecho. Cuando hablo de operadores formales del derecho me refiero a los jueces, a la administración, a la función legislativa, a la función de gobierno. ¿Y son utilizados de qué manera? Bueno, porque evidentemente los operadores del derecho buscan en la doctrina, buscan en los autores del derecho las respuestas en torno a las formas de aplicación de una norma determinada. ¿Y por qué tienen que buscar respuestas? Bueno, ya sobre este particular nos hemos referido antes. Especialmente el lunes hicimos referencia a las dificultades que contiene el ordenamiento jurídico para comprender su verdadera razón de ser. Las dificultades que encontramos en los distintos enunciados normativos para comprender la forma en la que han de materializarse y concretarse. Y esto se debe, podríamos advertir, por dos razones. Primero, la calidad de la producción legislativa a medida que pasa el tiempo es menor, y esta calidad podría estar limitada por la ley como consecuencia de los acuerdos políticos. Es decir, las leyes suelen ser menos claras, las leyes suelen ser menos explicativas, las leyes suelen generar menos certezas porque en buena medida son consecuencia de los acuerdos políticos del Congreso, y con esto tienden a abandonarse importantes valores de la técnica legislativa. Cuando hablo de técnica legislativa me refiero a una disciplina del derecho que estudia los procesos de formación de la ley, desde sus procesos formales hasta sus procesos materiales, desde la forma de discusión de la ley hasta la forma en que se expresa a través de los códigos lingüísticos. Y otra cuestión que nosotros podemos advertir como un problema propio de la actividad legislativa y que genera incertezas en los contenidos de la ley se refiere esencialmente al lenguaje. Recuerden ustedes que nuestras leyes están expresadas en el código lingüístico común y por supuesto el lenguaje está afectado por la ambigüedad, por la vaguedad, por conceptos esencialmente controvertidos. Cuando hablo de ambigüedad, por ejemplo, es probable que en la legislación, y así ocurre, se utiliza en muchas ocasiones el uso de términos sobre los cuales no tenemos una sola definición o una sola forma de comprenderlos. Esto ocurre también especialmente en aquellas legislaciones que contienen importantes declaraciones de orden político, ¿ok? Que contienen importantes declaraciones de orden político y cuyos enunciados jurídicos, cuyos enunciados normativos igualmente no son claros. Igualmente, cuando me refiero a la idea de vaguedad, así como en la ambigüedad hay múltiples definiciones posibles sobre un término, la vaguedad plantea una falta de claridad. No plantea esta amplitud de definiciones disponibles, sino dificultades para comprender el significado de dicho término. Y por supuesto, los conceptos esencialmente controvertidos son aquellos conceptos que son formulados en la legislación y en torno a los cuales se ha generado una importante discusión. Fíjense que todo lo que he explicado hasta ahora trata de demostrar que la legislación, pese a tener un rol de garantizar certezas, hablábamos el lunes de la hermeticidad del derecho, ¿no? Que el derecho es hermético, que todas las respuestas puedan ser encontradas dentro del contenido de la norma, ¿no? Y esto es una aproximación, por supuesto, kelseniana, normativista, ¿no? La norma debe generar las respuestas y no debe incidir en ella interpretaciones arbitrarias o intereses de otra naturaleza. Pero por supuesto, esto es difícil de concretar porque ocurren esos dos fenómenos, ¿no? Primero, el de una legislación que cada vez es más deficiente porque es consecuencia de las negociaciones políticas. No con esto estoy demonizando la negociación política, creo que la negociación política es importante, pero esto reduce el espacio de actuación de los técnicos legislativos. Y la segunda cuestión radica en precisamente las imprecisiones que son propias del lenguaje. Por esa razón hablábamos del especial rol que está tomando la semiótica del derecho, ¿no? Un grupo de investigadores que se dedica a comprender y abordar los fenómenos jurídicos a partir del uso
de técnicas y métodos y recursos que son generados por las ciencias del lenguaje y que plantean que precisamente el problema de imprecisión de las normas jurídicas está atado esencialmente al uso irregular del lenguaje y por lo tanto hacer propuestas alternativas de formulación lingüística, especialmente basadas en la lógica. Bien, hemos dicho esto quizás con un propósito introductorio en referencia al objeto de la investigación del derecho, al objeto de la investigación en la ciencia jurídica. Por supuesto, el día lunes también hicimos una revisión rápida respecto a los vínculos de la dogmática del derecho y de la investigación jurídica en general con otras áreas del saber. Y nos referíamos esencialmente a la historia del derecho, que tiene un método de investigación asentado. Nos referíamos en aquella oportunidad también a la sociología jurídica, que por supuesto hace sus propios y relevantes aportes al estudio del derecho, a la semiótica del derecho, a la criminología como una disciplina autónoma, a la psicología jurídica, y explicaba que, por supuesto, la idea de psicología jurídica toma especial valor en las ejecutorias de la norma jurídica, especialmente a través de la labor de los peritos que auxilian la labor de los tribunales, ¿no? El derecho o la producción de conocimiento jurídico evidentemente no es aislado. Afirmar un grado absoluto de autonomía del derecho como disciplina, probablemente la realidad lo niega, ¿no? No es una disciplina totalmente autónoma, y en torno a esto radica buena parte de la discusión del derecho como ciencia, si es ciencia o no es ciencia, si es una práctica, ¿no? Con alto contenido teórico que la sustenta, si hay o no métodos válidos en torno al derecho o si hay un único método para la práctica de la investigación jurídica. Esas son las preguntas, ¿no? Que se plantean distintos teóricos para argumentar en función de sus posturas respecto al carácter científico o no del derecho. Y en todo caso, evidentemente, la sola afirmación del carácter autónomo del derecho como ciencia, evidentemente es objetada por la necesidad de auxiliarse de distintas disciplinas complementarias y, por supuesto, algunas disciplinas más relevantes que otras, más contributivas que otras. Definimos también el día lunes la investigación jurídica y, por supuesto, quedamos en la definición del método de la investigación jurídica. Por supuesto, solamente a los fines de recordar, Francisca, es una respuesta para la cual no hay una sola, es una pregunta para la cual no hay una sola respuesta. Como le decía, hay autores de mucho peso que han planteado, bueno, desde hace mucho tiempo esta discusión en términos contemporáneos. Por ejemplo, el profesor Manuel Atienza de la Universidad de Alicante, el profesor Ricardo Guastini de la Universidad de Génova, profesores como Jordi Ferrer desde el ámbito de lo probatorio, profesores como Álvaro Núñez, de quien ustedes tienen una lectura sobre los modelos de la ciencia jurídica, evidentemente se han dedicado a razonar en función, ¿no?, de los fundamentos científicos del derecho. Evidentemente la objeción más clara, o yo diría que la objeción más directa a su carácter científico radica en la concreción de un único método para alcanzar su conocimiento, ¿no?, para consolidar el conocimiento. Y por supuesto, las dificultades de objetividad del conocimiento jurídico que se produce. Recuerden ustedes que nosotros, al hacer ciencia o al pretender hacer ciencia, evidentemente siempre debemos procurar la producción de un conocimiento objetivo, validado, generado a través de un procedimiento, sometido a la revisión y discusión del foro, de la comunidad científica que corresponda, y probablemente esos aspectos muy generalmente nombrados no se satisfacen plenamente en el derecho, especialmente porque la nuestra es una actividad esencialmente argumentativa. Una producción intelectual basada esencialmente en argumentos y no en la medición o en la cuantificación de hechos o de conductas reiteradas. Y allí digamos que está, y esto de forma muy general explicada, allí digamos que está el grueso de la discusión. Por supuesto, yo estimo que el derecho es una ciencia
Sin embargo, es una ciencia que carece de un método único. Y ya cuando abordemos el tema número 4 vamos a comprender cuáles son las distintas propuestas en torno al método del derecho. Y por supuesto es una ciencia que se complementa de la contribución que han realizado distintas escuelas respecto al modo en el cual ha de practicarse la ciencia del derecho. Hay abordajes críticos, hay abordajes dogmáticos, hay abordajes analíticos, hay abordajes importantes desde lo histórico, y cada una hay, por supuesto, concepciones normativistas, positivistas, que evidentemente suponen distintos modos, distintos métodos, el uso de distintos recursos, de distintas herramientas investigativas para comprender este particular fenómeno que denominamos derecho y todo, digamos, las relaciones que se instauran a partir de él. ¿Ok? No sé si con esto respondo a su pregunta, Francisca. Esto del carácter científico del derecho es, por supuesto, una preocupación central de la filosofía del derecho, ¿no? Y, por supuesto, tiene un importante anclaje, ¿no? Una importante relación con la apreciación o la discusión que es muy antigua de distinguir entre las llamadas ciencias duras o las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Y por supuesto, en torno a esta discusión también hay una marca importante de los movimientos cientificistas, ¿no? Más duros, ¿no? Los positivistas más duros, ¿no? Que desechaban la idea de ciencia atribuida a procesos que estaban más asociados a la reflexión, al análisis, a la crítica, a la construcción de argumentos a partir de nociones intelectuales, que a la construcción de ideas a partir de la observación, de la medición, de la cuantificación. Recuerden ustedes que sirve también como base para comprender esta discusión la distinción entre los distintos enfoques del método de investigación, lo cuantitativo y lo cualitativo. Recuerden que para tener mayor claridad sobre esto, revisar la lectura recomendada y el cuadro de Sampieri, que refería precisamente a la idea de la distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo y los distintos abordajes de este tipo de investigación. Bien, dicho esto, continuemos. Hemos definido, hicimos un recorrido de lo conversado el día lunes. Partimos por la identificación del objeto de estudio de la ciencia jurídica. Propusimos la relación entre la ciencia jurídica y otras disciplinas que son complementarias o auxiliares. Definimos la investigación jurídica y definimos el método de la investigación jurídica. Y para continuar, por supuesto, debemos referirnos a los tipos y niveles de la investigación jurídica. Estos tipos y niveles de investigación corresponden a la investigación en general. En cualquier manual de metodología de la investigación general, ustedes encontrarán esta referencia a tipos y niveles de investigación. Sin embargo, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de asociar estos tipos y niveles de investigación con lo que ocurre en el ámbito científico o en el ámbito de producción científica de conocimiento del derecho. Por lo tanto, es posible, en principio, y así lo documenta, insisto, cualquier manual, cualquier texto de metodología, identificar 5 tipos de investigación. La investigación pura, la investigación aplicada, la investigación documental, la investigación de campo y la investigación experimental. Investigación pura, investigación aplicada, documental, de campo y experimental, nos estamos refiriendo en este particular caso a tipos de investigación. La investigación pura supone, por supuesto, un tipo de investigación que atiende a los fundamentos o a las razones de ser del conocimiento. Probablemente ustedes recordarán la definición básica de filosofía, aquella que busca la razón de ser de las cosas. Y el carácter trascendental de la filosofía, por supuesto, se evidencia en esta concepción de la investigación pura. Una investigación que busca establecer fundamentos
que busca establecer nuevas teorías, nuevas formas de razonamiento en torno a los distintos fenómenos o en torno a los distintos objetos de estudio que circundan nuestra realidad. Es probablemente, si hacemos una relación con nuestra práctica, con la investigación jurídica, la investigación, el tipo de investigación pura está más relacionada a lo que efectivamente desarrollan aquellos que identificamos como filósofos del derecho. ¿Qué cuestiona un filósofo del derecho? Y aquí debo hacer una aclaratoria, hay una frontera muy fina, ¿no? Muy difícil de distinguir entre la filosofía del derecho y la filosofía política, aunque por supuesto hay ámbitos de saber y hay objetos de interés bien delimitados, es muy frecuente que el filósofo del derecho tienda a avanzar sobre los límites de interés de la filosofía política para procurar respuestas a fenómenos jurídicos, a objetos jurídicos, a objetos de interés de la ciencia jurídica. Por ejemplo, cuando nos cuestionamos, gracias por tu pregunta, Francisca, yo creo que no hay derecho neutro. Creo que el derecho tiene, por supuesto, importantes fundamentos políticos. Recordemos que la fuente de producción del derecho, es decir, la labor de los parlamentarios, está mediada esencialmente por relaciones de orden político partidista, si te refieres a eso. Pero cuando me refiero a la filosofía política, no me refiero a la política partidista, sino a la ciencia política, ¿no? Digamos, al modo de generación más abstracto de conocimiento político. No hay una producción arbitraria, Rubén, es cierto, porque el procedimiento de formación de las leyes, por ejemplo, está mediado por la Constitución que establece los mecanismos de formación de la ley y que ustedes van a empezar a abordar probablemente en Derecho Político y en Derecho Constitucional 1. Pero evidentemente, en los procesos de formación de la ley, nosotros podemos advertir que intervienen, por supuesto, configuraciones de orden ideológico, ¿no? Ideológico partidista. Pero lo que me refiero esencialmente en esta afirmación de la relación entre el filósofo del derecho y el filósofo político es que hay un claro matrimonio entre el derecho y la ciencia política que comprende los procesos de relación en torno al poder, en virtud de los cuales nos vemos obligados a buscar ciertas razones dentro de la ciencia política y dentro de la filosofía política. Y yo iba en este momento a formular un ejemplo. Partamos por la idea de la determinación del significado de justicia. Cuando nosotros observamos toda la literatura que se ha producido en torno a la significación de la justicia, buena parte de esta literatura la encontramos en la filosofía del derecho y hay unos importantes nexos con la filosofía política. Por ejemplo, lo que hace John Rawls, que es un destacado filósofo de la justicia, es procurar fórmulas de aplicación de la justicia que tienden necesariamente al diálogo con lo político. Igualmente, si nosotros nos dedicáramos, por ejemplo, a investigar en el ámbito que es propio del derecho electoral, de la legislación en torno a los procesos electorales y la participación política, es ineludible para el investigador del área de derecho electoral hacerse de un conocimiento teórico en torno a procesos políticos, en torno a cultura ciudadana y cultura de la participación, en torno a procesos de relación de poder, ¿no? Aquí yo trato de dejar claro con estos ejemplos que hay un diálogo casi permanente, mucho más evidente entre las distintas áreas del derecho, entre la filosofía del derecho y la filosofía política. María, ¿a qué se debe su pregunta? Solo por curiosidad. Entonces, Rubén, ciertamente no debe existir producción, al menos nominalmente, normativamente, no debe existir producción arbitraria del derecho, pero nosotros, ustedes como estudiosos de las normas jurídicas, por supuesto, han de advertir
que al producirse, por ejemplo, un texto legislativo, que al producirse una norma como consecuencia del proceso de formación de la ley en el marco del Congreso, recuerden ustedes que el Congreso es un órgano, es una institucionalidad en la cual recurren las formalidades constitucionales, pero al mismo tiempo, por supuesto, las aspiraciones políticas de los grupos parlamentarios. ¿Leyó dónde? ¿Dónde hicimos referencia al digesto? ¿No? Me parece bien, María, no estoy objetando su pregunta cuando hablo del contexto histórico. ¿Sí? Pero se referirá a la relación del derecho con otras áreas del saber, ¿podría ser? Ah, habla de la evolución histórica. Sí, fíjense, probablemente ustedes lo van a abordar con mayor detalle en filosofía del derecho, también en introducción al derecho, pero el digesto es una obra jurídica, ¿no? Que fue publicada en el año 533 después de Cristo. Y por supuesto es un antecedente relevante de los estudios de derecho universales, ¿no? Porque esta obra, este digesto de Justiniano, precisamente estableció un compendio de normas para regular la vida de esa sociedad en específico. Y además es una importante manifestación del proceso de codificación de las leyes, ¿no? De concentrar las leyes en un mismo texto o en un mismo instrumento y al mismo tiempo formularlas en el lenguaje común para su efectiva comprensión y aplicación. Sí, eso, por supuesto, en la lectura de historia de la ciencia jurídica, disculpe que le insistía con las preguntas, pero como no hemos llegado allá, me generaba la duda. Pero claro, estamos hablando de bueno, hay distintos hitos, ¿no? Distintos momentos históricos respecto a la formación de la ciencia del derecho o respecto a la práctica de comprender los significados de las normas en distinto tiempo. Hay momentos muy relevantes, ¿no? Y probablemente el digesto de Justiniano es una importante, ¿no? Manifestación de la ordenación de las normas, ¿no? De la codificación. Probablemente si ustedes hacen revisión de la lectura recomendada del profesor Corral Talciani, él se detiene un poco a explicar los distintos momentos que a nivel global ocurrieron y que permitieron la consolidación de la ciencia jurídica. Gracias por tu pregunta, María Ignacia. Solo preguntaba porque me generaba dudas de dónde había advertido el tema del digesto. Pero por supuesto interesante, ¿no? Para referirnos a los fundamentos históricos de la ciencia jurídica. Probablemente se aborden con mayor detalle, insisto, en fundamentos filosóficos del derecho, en introducción al derecho, y no sé si en los ramos históricos. Sí, vamos allá, Francisca. Lo que pasa es que estábamos hablando de la investigación pura y la investigación aplicada. No sé si en los ramos de historia del derecho, porque entiendo que los ramos de historia del derecho en la malla de la facultad están más asociados a la historia nacional, pero probablemente, ¿no? Podrían hacer alguna referencia al digesto y a las otras formas de codificación, ¿no? De agrupación de normas en un mismo texto y que fueron objeto de revisión por pioneros, ¿no? En la investigación jurídica. Bien, pasamos de la investigación pura, que es es la forma más abstracta de investigación que busca establecer los fundamentos de los saberes que relacionamos esencialmente en el derecho con la labor del filósofo jurídico, y utilizamos como ejemplo la labor de John Rawls en torno a la justicia. Por supuesto, podríamos advertir otros ejemplos como aquellos autores que se dedican a polemizar, a problematizar el propio concepto del derecho, su valor regulativo, digamos, las controversias que se originan por el uso del lenguaje común en el derecho. También ahí hay un ámbito reservado en la filosofía para quienes cultivan la disciplina desde ese punto de vista. La investigación aplicada supone una aplicación de naturaleza práctica.
si bien parece que la investigación pura y la investigación aplicada se presentan en un principio como contrarias, como dicotómicas, hay que destacar que buena parte de la aspiración de los filósofos, por ejemplo, en el derecho, es encontrar una aplicación al modelo teórico que ellos elaboran. Esto, vuelvo al ejemplo de John Rawls. John Rawls no se queda, digamos, en realizar disertaciones en torno al valor de la justicia y argumentaciones en función de consolidar una definición de justicia, sino que busca, mediante distintos esfuerzos explicativos, mediante el trabajo que desarrollen en su obra, las formas en las que la justicia podría ser aplicada. Y él hace un esfuerzo por aplicar su modelo teórico en, bueno, la justicia distributiva, la justicia derivada de la administración de los órganos a quienes reconocemos la competencia de resolver nuestros conflictos, los tribunales en ese caso. Y entonces esto nos lleva a afirmar que la investigación es aplicada, es una investigación práctica que en buena medida está lejos de los procesos de abstracción que son reconocidos a la investigación pura y que por supuesto buscan resolver problemas puntuales, ¿no? Esto tiene especial valor en la labor que realizan, insisto, ya pasamos de hablar de los filósofos del derecho, de los teóricos del derecho, al dogmático. El dogmático no está, digamos, en el nivel de abstracción, de generación de conocimiento que contribuya al fundamento, ¿no? O a la construcción de un conocimiento que fundamente una disciplina o a la conformación de un modelo teórico, sino que busca necesariamente resolver los problemas prácticos del derecho, ¿no? La efectividad de determinada norma jurídica, la efectiva vigencia, la efectiva aplicación, los modos en que se materializa dicha norma y proveer soluciones también significa que el dogmático, evidentemente, al servir de fundamento para las respuestas de los operadores jurídicos, también está buscando generarles soluciones a los operadores del derecho respecto a la posibilidad de facilitar la identificación de la correcta interpretación y aplicación de una norma. En el caso, seguimos con los tipos de investigación. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Hablamos en este momento de la investigación pura y de la investigación aplicada. Bien. Bien. Continuando, y con esto atendemos la pregunta de Francisca sobre la investigación de campo. Fíjense, pasamos de los tipos de investigación pura y aplicada para referirnos a los tipos de investigación documental, de campo y experimental. La investigación documental tiene por fuente la revisión de datos bibliográficos. Probablemente, no, bueno, creo que lo puedo afirmar. Afirmo que la investigación o el proyecto de investigación que ustedes van a realizar en el marco de las actividades de nuestro ramo es una investigación de carácter documental. Es decir, recurrimos a las fuentes bibliográficas disponibles para resolver una pregunta, ¿no? Para resolver un problema, para resolver un tema de investigación. La investigación documental nos invita a una sistematización de la bibliografía disponible. Por bibliografía me refiero a todas aquellas fuentes documentales que son objeto de consulta en una investigación de carácter documental, ¿no? Manuales, monografías, artículos científicos, fallos de los tribunales, fallos de las cortes internacionales. La propia legislación está expresada en un documento escrito, ¿no? Por lo tanto, aquella investigación que se caracterice por un tipo de investigación documental es una investigación que revisa fuentes documentales, centra su atención en las fuentes documentales y aplica técnicas de investigación sobre las fuentes documentales. Por otra parte, y esta es tal vez otra cara de la moneda, encontramos la investigación de campo, que es lo que pregunta Francisca. El investigador de campo, si bien establece un fundamento importante en la investigación documental cuando se pregunta, bueno, ¿quién ha investigado este tema anteriormente? Bueno, y lo voy a describir, lo voy a relatar en este apartado del trabajo que se denomina marco teórico. Allí hay una
una clara manifestación en el marco teórico de lo que es la investigación documental. Pero el investigador de campo no se limita a revisar fuentes documentales, no se limita a revisar documentos, papeles históricos, leyes, manuales, monografías, no. El investigador de campo, una vez que ha hecho esa revisión, le interesa observar en terreno el fenómeno que está siendo estudiado. El investigador de campo aplica encuestas, el investigador de campo aplica entrevistas, el investigador de campo, además de la revisión de estas fuentes, se relaciona, ¿no? Con los sujetos que están siendo objeto de estudio. Probablemente nosotros podemos advertir un robusto desarrollo del método de las ciencias sociales, especialmente de la sociología jurídica, de la sociología en general, que por supuesto tiene un apartado especial para la sociología jurídica, pero nosotros podemos advertir un especial valor o un especial aporte de la sociología en el desarrollo, por supuesto, de investigaciones de campo, ¿no? Porque nos provee de un conjunto de insumos, nos provee de un conjunto de herramientas, de métodos, de técnicas de investigación que son aplicables a la relación que tiene el investigador con el terreno. Entonces, insisto, nosotros por supuesto vamos a dedicar un tema de nuestro ramo a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Pero ¿qué interesa en el ámbito del tipo de investigación de campo, ¿no? Precisamente aquellas técnicas e instrumentos que facilitan la mediación entre el investigador y la realidad circundante. Ya su mirada no se centra exclusivamente en el papel, en los documentos que anteceden, sino que su mirada busca abordar la realidad en el lugar donde ocurre este fenómeno. Por ejemplo, si yo quisiera advertir la apreciación del trabajador chileno respecto a la idea de igualdad, probablemente yo tenga que tomar una población de trabajadores y aplicar algunos instrumentos que me permitan medir esa apreciación, o al menos comprender la valoración que tiene el trabajador chileno respecto a la igualdad mediante el uso de entrevistas y un conjunto de indicadores que me permitan agrupar esas opiniones. Ahora bien, también es posible que la investigación de campo evidentemente se centre en elementos de naturaleza cuantitativa, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas reciben salario mínimo en Chile? Para yo poder responder esa pregunta, probablemente tengo que aplicar una encuesta. Y solamente me estoy cuestionando cuántos reciben salario mínimo, no lo que opinan ellos respecto al salario mínimo, ¿no? Recuerden ustedes que aquí, por supuesto, no podemos marcar una distinción rajatabla entre lo documental y de campo, porque toda investigación tiene un apartado documental. Toda investigación dialoga con lo que se ha investigado hasta ahora. Toda investigación necesariamente debe recurrir a fuentes de información que están disponibles en documentos. Lo que sí nos plantea la investigación de campo es que una vez que nosotros tengamos las certezas de la información que nos proveen los documentos, pasamos a una etapa de aplicación. Y esa etapa de aplicación implica, por ejemplo, abordar el fenómeno que está siendo investigado en el terreno. Y el ejemplo, por supuesto, podemos utilizar otros ejemplos, pero el ejemplo más claro es este investigador que aplica encuestas, este investigador que toma muestras, este investigador que aplica entrevistas, este investigador que incluso algunos paradigmas interesantes de la investigación, este investigador que se involucra, ¿no? Por ejemplo, en la experimentación social con los grupos que son objeto de estudio. La idea de investigación experimental, por supuesto, en el ámbito de las ciencias sociales es compleja. Yo les compartí a ustedes un video, está en la sección de material complementario, es muy interesante, no es aburrido, donde se explica este famoso proyecto Milgram. ¿Ustedes han escuchado hablar del proyecto Milgram? ¿O experimento Milgram? ¿Alguien ha visto el video que está publicado en la sección de material complementario? Una forma de explicar la investigación experimental aplicada al campo de las ciencias sociales es probablemente esa. Sin embargo, tiene importantes problemas éticos, ¿no? El proyecto Milgram es un proyecto que se llevó a cabo
en Inglaterra, si no me equivoco. Es un proyecto, no tengo certeza si es Inglaterra o los Estados Unidos. Bien, pero los invito a ver. Bueno, sí, Francisca, los invito a verlo cuando termine la clase, porque en realidad Milgram es un psicólogo social que se preocupó por comprender, ¿no? Él estaba impresionado por los hechos ocurridos en la Alemania nazi, ¿no? Y preocupado por esto dijo, bueno, ¿qué lleva a personas comunes a cometer tales atrocidades? Y si ese proceso de transición de una persona regularmente buena es el de la cárcel, no, o sea, no sucede en la cárcel, sino Milgram se cuestiona, insisto, se cuestiona por qué personas comunes, buenos vecinos, buenos padres de familia, pueden en momentos determinados ejecutar actos que transgreden, por supuesto, todo límite de maldad, ¿no? Que es como se ha juzgado o se ha comprendido lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, especialmente con los hechos de la Alemania nazi y del Holocausto, ¿no? Y Milgram lo que hace es una selección de personas, una selección aleatoria de personas, y hace que estas personas infrinjan progresivamente dolor a una segunda persona que está en una cabina, ¿no? A través de pulsaciones eléctricas. Y lo hace dándole órdenes, ¿no? A estas personas. Y evidentemente le está observando cuáles son las conductas. Y claro, lo sorprendente del resultado de Milgram es que personas buenas, aparentemente buenas, si sobre ellas hay una orden o la obligación de cumplir determinado mandato, pues van aumentando, digamos, el nivel de las pulsaciones eléctricas. Incluso se simula en este experimento que la persona que recibe las pulsaciones sufre un ataque cardíaco, ¿no? Obviamente es un experimento simulado, pero que generó interesantes resultados para la psicología social, porque él trataba de comprender por qué la sociedad alemana, como un todo prácticamente, funcionó como una máquina para la ejecución de hechos graves como los del Holocausto, ¿no? El asesinato masivo de personas por su sola condición, por pertenecer a un grupo y a una religión. ¿Ok? Entonces, vean el video y ahí ustedes entenderán primero la idea de lo experimental, ¿no? Lo experimental supone generar un conjunto de condiciones para encontrar respuestas a determinados fenómenos. Por supuesto, lo experimental es mucho más frecuente en las ciencias naturales, en las ciencias duras, pero en cierta forma es problemático para las ciencias sociales porque supone la experimentación con seres humanos, ¿no? No digo que no haya este problema también en la experimentación, por ejemplo, de las ciencias médicas o de las ciencias biológicas, etcétera, físicas, químicas, matemáticas, ¿no? Por supuesto, hay un problema de ética, ¿no? Bioético incorporado cuando se trata de experimentar con seres humanos. Pero para las ciencias sociales, evidentemente, la experimentación supondría la generación de ciertas condiciones para evaluar reacciones y conductas que se generan en esas condiciones. Por eso, la invitación es a ver el video de Milgram. Este video simula lo que hizo Milgram. Por supuesto, los resultados que obtuvo Milgram fueron muy interesantes, muy valiosos, pero objetados desde el punto de vista bioético, porque simulaban la ejecución de un daño a una persona y por supuesto, bueno, se reflexionaba en torno a lo que esto podía significar para quienes libre y voluntariamente decidieron ser sujetos de esta experimentación, ¿no? Pero por supuesto, nosotros tenemos múltiples ejemplos en el ámbito de las ciencias sociales respecto a experimentación con grupos humanos, respecto a la creación de ciertas condiciones para observar, evaluar, estudiar las reacciones, ¿no? Bueno, así como les mencionaba Milgram, hay un autor también de origen británico. El autor de origen británico publicó hace unos años un libro que fue un bestseller que se titulaba Los fuera de series, ¿no? Gladwell, Malcolm Gladwell.
Malcolm Gladwell es también un psicólogo social, y Malcolm Gladwell en su texto, Lo fuera de serie, se refiere a un conjunto de experimentos sociales que se llevaron en distintas partes del mundo para analizar el éxito de las personas de acuerdo a su origen, a su contexto social. Y es probablemente un interesante, ¿no?, esfuerzo de investigación que realizaron sociólogos y psicólogos norteamericanos, que se basó en tomar a niños desde su nacimiento, ¿no?, y evaluarlos en su desarrollo, en las oportunidades que se le fueron presentando, en su coeficiente intelectual, y los investigadores sociales en este caso hicieron una investigación de largo aliento, de larga data, que permitió recoger datos interesantes, ¿no?, sobre la relación entre el contexto y el éxito de las personas. Hay alguna película en Netflix también, donde un grupo de padres, bueno, quizás eso es llevado al extremo, ¿no? Es ficción, bueno, es ficción, pero tiene algo de basarse en la realidad, que un grupo de padres suscribe un contrato con un laboratorio, ¿no?, con una empresa de investigación, y deciden concebir a sus hijos, aislarlos, educarlos, porque ellos trataban de probar que la inteligencia y el talento podría ser inculcado o desarrollado por los padres, ¿no? Entonces ellos asumen la crianza de estos niños desde que nacen, asumen el conjunto de estímulos, querían que uno fuera un científico y la otra fuera un artista consagrado. Ellos trataban de demostrar con este experimento que eso se podía estimular e incidir directamente desde la crianza, pero evidentemente nosotros observamos allí el problema bioético, ¿no? Bueno, y que hay con que los niños decidan libremente su destino, con que los niños se dediquen a cultivar las áreas del saber que les gusten, las artes que ellos quieran, ¿no? Y esta película de Netflix, luego, si la consigo, también la puedo publicar en el material complementario, nos propone allí una forma de experimentación social que, insisto, tiene importantes problemas bioéticos. En el derecho, ¿cómo se experimenta, no? Es difícil, pero probablemente de manera progresiva se han ido abriendo distintos ámbitos que no necesariamente implican la utilización de individuos de la especie humana, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los esfuerzos que se están haciendo en robótica para administrar objetivamente justicia. Ahí hay un modo de experimentación jurídica, y que al mismo tiempo hay todo un ámbito del derecho que se conoce como la informática aplicada al derecho, en torno a la cual se han hecho importantes avances, por ejemplo, la sustitución del juez por una computadora, si esto puede ser posible. Por supuesto, ahí esta investigación no implica solo el desarrollo de un producto material, sino que gira en torno a todas las discusiones respecto a los procesos de administración de justicia, de independencia y autonomía de los jueces, o la aplicación de tecnología a los procesos electorales. Han visto que, producto de la pandemia, muchos procesos electorales han sido suspendidos, postergados, y precisamente abre esta situación la discusión sobre la utilización de medios informáticos para la expresión de la voluntad popular, ¿no?, para la expresión del voto. Allí nosotros tendríamos ejemplos de experimentación aplicados al derecho, que desde luego obligan a un diálogo necesario entre el derecho y las nuevas tecnologías, ¿no? Esto solo como ejemplos, ¿no? Podríamos hablar de otros muchos ejemplos respecto a modelos de aplicación de pena mediados por tecnologías, a las relaciones jurídicas que se instauran producto de la innovación, en fin. Hablamos tipos de investigación pura, aplicada, documental de campo y experimental, y ahora nos referimos a niveles de investigación. Estos niveles, como la propia palabra lo indica, implican un proceso de profundización, el nivel de profundización de los saberes, el nivel de profundización del interés del investigador respecto a un objeto, respecto a un fenómeno de investigación. Por lo tanto, identificamos como niveles de investigación lo exploratorio, lo descriptivo y lo explicativo. Lo exploratorio podría ser entendido como una primera aproximación al saber. Cuando un trabajo se dedica, por ejemplo, a, bueno, quiero saber qué se ha dicho, quiero hacer una revisión de lo que se ha dicho hasta ahora sobre la relación o los modos en que los tribunales administran justicia a las personas migrantes, ¿no?
no es mi deseo ni describir, no es mi deseo construir una propuesta, un modelo teórico alternativo, establecer una definición, sino simplemente explorar ese ámbito. Bueno, ¿qué hay en los temas de administración de justicia y derecho migratorio sobre resolver cuestiones migratorias por tribunales, ¿no? Entonces yo ahí hago una especie de revisión general, un paneo general, y estoy explorando un tema, me estoy aproximando inicialmente, estoy tratando de comprenderlo, ¿no? Por supuesto, una forma de ejemplificar este nivel de investigación, perdón, nosotros la encontramos en aquellos artículos científicos que contienen revisiones, ¿no? Un review se utiliza, ¿no? Este anglosismo de una revisión, ¿no? Yo estoy explorando, quiero saber qué han dicho tales personas, qué han dicho tales autores sobre administración de justicia y migrantes, ¿no? Una Rubén se activó su cámara, creo, y veo su guitarra. Luego ya podría deleitarnos con algo, ¿no? La segunda cuestión, solo bromeo, solo bromeo. La segunda cuestión. Disculpe, profesor. No, Fue no, sin no. querer, lo juro. No hay ningún problema, pero le digo en serio que luego podríamos hacer un recital. Mire, el segundo nivel de investigación es descriptivo. Es un nivel que pasa de lo exploratorio a profundizar en un nivel de descripción del objeto de estudio, ¿no? Ya no me limito, bueno, a decir hay tantos fallos de las cortes de apelaciones que impiden la expulsión de migrantes, sino que trato de describir cuáles son los argumentos que esgrimen los tribunales, que esgrimen las cortes de apelaciones para que los migrantes, para no expulsar a los migrantes, ¿no? Y bueno, y evidentemente empiezo en alguna otra forma a tratar de darle orden a ese fenómeno que estoy estudiando, ¿no? Y el último nivel, que es de carácter explicativo, por supuesto ustedes pueden definirlos o conceptualizarlos a partir de las lecturas recomendadas, pero el nivel explicativo ya pasa, por supuesto, de lo exploratorio, de esta primera puerta, a una segunda puerta que es descriptiva y empiezo a buscar las razones a tratar de separar en múltiples partes este objeto de estudio, como les decía el ejemplo, bueno, en una primera parte digo, descriptivamente se han producido 100 sentencias que impiden la expulsión, los casos los encontramos en Arica, en Tacna, en Punta Arenas, en Valdivia, en Osorno. Luego, en el nivel descriptivo digo, bueno, además de conocer cuántos fallos se han emitido, me gustaría saber cuáles son los criterios. ¿Por qué los tribunales impiden la expulsión? ¿Fundados en qué razón? ¿No? Y allí, bueno, me voy explicando, trato de desarticular el objeto de investigación para comprenderlo, para describirlo en cada una de sus partes. Y luego, cuando hablamos de un tipo de nivel de investigación que refiere a lo explicativo, esto exige, por supuesto, un mayor nivel de profundización intelectual por parte del investigador, porque ya yo podría procurar una explicación de las razones que esgrimen los tribunales para no expulsar a los migrantes, basado en modelos, por ejemplo, el modelo de la ética de las migraciones, que está tomando especial fuerza en Europa a partir del trabajo de investigadores británicos que se dedican a comprender el derecho de la migración, ¿no? O si hay o no un derecho humano a la migración. Y a partir de ese modelo, yo busco generar explicaciones en torno a lo que ha significado, bueno, los distintos pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones que tienden a proteger al migrante frente a las órdenes de expulsión. Por la misma palabra nivel, ustedes han identificado, podrán identificar que se trata de niveles de profundización. ¿Hasta dónde llega mi interés por saber? ¿Hasta dónde llega el nivel de conocimiento que quiero producir? Es un nivel exploratorio, ese primer nivel, y que está asociado, nosotros podemos vincular esto con los distintos desarrollos del marco, ¿no? Del marco teórico del trabajo de investigación, que va a ser el segundo avance que ustedes van a desarrollar, porque evidentemente si estamos hablando de un nivel exploratorio, nuestro marco teórico es conocido como un estado del arte, ¿no? Bueno, ¿qué se ha dicho hasta ahora? Trato de organizar algunas ideas, trato de exponer a los autores más relevantes. El nivel descriptivo lo conocemos como
un estado de la cuestión donde ya se logra evidenciar un nivel de profundización mayor, un nivel de organización, e incluso ustedes como investigadores empiezan a meter la cuchara respecto a definir cuáles son los criterios para describir esa información disponible. Y luego nos plantean autores como, hay un autor que les publiqué allí, que, bueno, es una obra interesante sobre cómo escribir, ¿no? La investigación. Sí, Foucault, sí, me parece. Bueno, lo tienen allí también entre los materiales de apoyo para su proyecto de investigación, para los avances del proyecto de investigación. Pero estos autores, bueno, refieren a la idea de, bueno, una manifestación exploratoria del marco teórico es un estado del arte. Una manifestación descriptiva del marco teórico es un estado de la cuestión, y y una manifestación explicativa del marco teórico es esencialmente un marco teórico referencial o marco teórico propiamente. Este nivel explicativo ya pasa de lo exploratorio y lo descriptivo e implica, por supuesto, el diálogo, ¿no? En la necesaria vinculación de esos conocimientos que han sido explorados o descritos con los distintos modelos teóricos que anteceden, o la información que ustedes tienen respecto al tema que está siendo objeto de investigación para su profundización, organización e incluso la producción de sus propios saberes, ¿ya? Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer. Gracias, Elena. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Fíjense, vamos a cerrar por hoy. Porque bueno, probable, si yo estoy cansado, imagínense ustedes de escuchar a alguien hablar y hablar y hablar y hablar, también se cansan, ¿no? Por supuesto, sé que las preguntas pueden surgir después. Recuerden ustedes que están disponibles los canales de comunicación, el foro de dudas, la mensajería privada, el correo electrónico. La próxima semana vamos a cerrar este tema porque aún nos resta por ver los métodos de la ciencia jurídica. Pero por supuesto, Rubén, si, bueno, cuando volvamos a la normalidad, si es probable que nos encontremos, le voy a tomar la palabra, ¿no? Bien. Bueno, hemos visto entonces, insisto, ya para cerrar la clase, la aproximación al objeto de estudio de la ciencia jurídica, la relación de la ciencia jurídica con otras disciplinas complementarias o auxiliares, por supuesto, la definición de investigación jurídica y la investigación del método de investigación jurídica o de la metodología de la investigación jurídica. Y hemos cerrado haciendo referencia a los tipos y niveles de investigación, que son tipos y niveles de investigación generales de la metodología, frecuentes en cualquier manual o libro sobre metodología, pero aplicados, por supuesto, al quehacer científico del derecho. Traté, en la medida de lo posible, de procurar una explicación acompañada, ¿no? de ejemplos y de ilustrarla con los ejemplos para garantizar su mejor comprensión y su mejor tránsito, ¿no? a la actividad científica del derecho. La próxima semana, el día lunes, vamos a avanzar y a cerrar el tema 3, titulado Investigación Jurídica, revisando precisamente los métodos de la investigación jurídica, y por supuesto, también la próxima semana, pero ya sería el día jueves, vamos a empezar a abordar el tema 4, titulado Los modelos de la investigación jurídica, en el cual nos referiremos esencialmente a un texto del profesor de la Universidad Austral de Chile, el doctor Álvaro Núñez, donde precisamente se abordan las particularidades de los distintos modelos y se problematiza en torno al carácter científico de la ciencia jurídica, partiendo de la discusión en torno al método, ¿no? a la consistencia del método jurídico y a las distintas propuestas de abordaje de la ciencia jurídica a los problemas, ¿no? Que son muchos del derecho.
Dicho todo esto, si no hay preguntas, si no hay comentarios adicionales, quiero desearles, por supuesto, un buen fin de semana, aunque aún queda el viernes, pero no nos vemos el viernes. Tengan un buen fin de semana. Pueden despedirse por el chat y sí insistirles en la necesidad de asistencia. Me preocupa que a las clases, en promedio, asisten 30 personas. Y esta es una sección conformada por 78 participantes. Entonces, como ustedes tienen formas de comunicarse con sus compañeros, podrían hacerles saber que si esta materia quieren aprobar, necesariamente tienen que asistir a las clases, ¿no? Porque es donde se está, por lo menos lo que nos permite este medio, se está haciendo el esfuerzo de que todos puedan asistir. Entonces es importante que asistan, ¿no? Porque si no asisten es imposible que la explicación llegue con claridad, no solamente de los temas, recuerden que también es una asignatura que tiene actividades prácticas, que tiene un avance de proyecto en marcha. Entonces, si no se aprovecha la instancia de presencialidad, aunque sea virtual, esto puede generar muchas dificultades. No estoy diciendo que estoy evaluando la asistencia, ¿no? Digamos que no hay control de asistencia en este semestre, pero la asistencia se vuelve vital en un ramo que tiene tanta actividad práctica y que tiene tantos conceptos complejos, ¿no? Sí, sí, Elena, lo que ocurre es que este semestre no se crearon las dos secciones de metodología. Entonces, las dos secciones de primer año están unidas en una sola sección de metodología y bueno, eso hace muy complicado el trabajo, ¿no? Especialmente en un ramo que exige digamos, un trabajo más personalizado. No, bueno, ya será para el próximo semestre que planteemos esas condiciones contractuales. Bien, pero eso, ¿no? No es llamarles la atención o retarlos, sino porque sé que hay un grupo que siempre está asistiendo a las clases y eso lo valoro, lo aplaudo y por supuesto tendrá una especial consideración eh, a la hora de los puntajes, pero también el resto de los compañeros deben asistir, porque es la forma de poder sobrellevar esto de mejor manera. Bien, dicho esto, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el lunes a las 8 un grupo tiene práctica. Vamos a continuar allí refiriéndonos a los avances del proyecto. Igualmente el día miércoles otro grupo tiene práctica. También vamos a tener la sesión en vivo el miércoles y nuestras clases teóricas de lunes y jueves. Cuídense mucho.